que resulta algo incongruente lo que te voy a comentar, pero lo mejor sería, y habría que ver el costo de adquisición, insisto, habitar esa casa habitación un rato, 2, 3 años, para que se considere tu casa habitación y tener un mayor monto de ingreso exento, pero eso depende del costo de adquisición de la persona que te heredó, ¿vale? Si el monto de adquisición y el precio de venta no es significativo, entonces tendrás que pagar un impuesto. ICR en territorio nacional, ¿vale? Enajenación de bienes, artículo 124, sexto párrafo, fracción segunda. Repito, artículo 124, fracción segunda, sexto párrafo. Bien. Otra pregunta, por favor. Gracias, profesor. Víctor pregunta, buena tarde, ¿la retención del 10% sobre los dividendos se tendría que realizar aunque exista CUFIN de ejercicios anteriores? Sí, sí y sí. Sí, sí. Nada más que ojo. Él decía que esto surgió, déjame buscar exactamente el año, porque hubo un artículo transitorio, sí, desde el 2017. Fíjate lo que te voy a decir. Si el monto de la CUFIN viene del 2017 para atrás, no tiene retención. Repito, va de nuevo. Si el monto de la utilidad de la que me estás hablando proviene de antes del 2017, el monto del dividendo que repartas no va a tener retención. De 2017 para adelante sí tienen retención. Nada más que, ojo, hay 3 años en los que hubo un acreditamiento para esa retención. 2017, 2018 y 2019. Esto lo ves en transitorios, lo transmito. Es una buena pregunta. En el artículo transitorio, dependiendo del año en donde se haya generado ese saldo, ese dividendo, tenemos un acreditamiento. Te lo voy a transmitir para que me hagan favor de tomar captura de pantalla. Y desde ese entonces tenemos que llevar 2 CUFINes. Una CUFIN generada después del 2017 y CUFINes generadas antes. Aquí está. A ver, captura por favor esta pantalla si eres tan amable. Esto es en reforma para 2017, artículo tercero transitorio. Si estás repartiendo un dividendo generado 2014, 15 y 16, tenemos derecho a no retener el 10%. Tendrías derecho a llevar a cabo una retención menor. Si tus utilidades generadas en estos años los repartes en el 2000, a partir del 2017, tienes derecho a una reducción de la tasa de retención dependiendo del año en que lo estés repartiendo. Quiero entender que si generaste utilidades en estos ejercicios y estás pensando en repartir en 2023, podrías aplicar una retención menor, es decir, del 5%. ¿Vale? Pero de ahí en adelante, utilidades generadas después del 2017, todos los dividendos repartidos te generan una retención del 10%. Ahí está el transitorio para que me hagas favor de capturar pantalla. 3, 2, 1. Listo. Siguiente, Paco. Por favor. Gracias, profesor. Inocencio pregunta, si se pagaron dividendos en 2022, si no se hicieron los CFDIs, ¿aún se pueden emitir? Sí, claro. Claro. Ya. Antes de que presente la anual persona moral y antes de que la presente persona física. Siguiente. Gracias, profesor. Laura Mejía pregunta, en el caso de acumular el ingreso
Se supone que partiríamos de la base para restar el impuesto determinado en el cálculo anual. Entonces, no me queda claro por qué se puede solicitar en devolución los 66,113 en el neto de Nayeli. A ver, con todo gusto. A ver, vemos el caso práctico. ¿Está? A ver, aquí está. Uy, espérame. Ya me puse nervioso porque no recuerdo si lo guardé. A ver, dame un segundito. Creo que, híjole, qué tonto. Es que tuve que reiniciar, discúlpame. Sí, tuve que reiniciar y creo que no tuve la precaución de guardar el caso práctico. Bueno, a ver, repíteme la pregunta y replanteo, por favor. Sí, profesor. Pregunta, en el caso de acumular el ingreso, se supone que partiríamos de la base para restar el impuesto determinado en el cálculo anual. Hasta ahí, hasta ahí. La base para aplicar la tarifa anual incluye el monto del impuesto que le vas a tener que pagar al SAT. Es decir, tomas el monto del dividendo más el monto del impuesto. ¿Para qué? Para que una vez que te resulte el monto del impuesto aplicando tarifa, le restes lo que le correspondió al SAT de impuesto. Seguimos, por favor. Entonces no me queda claro por qué se pueden solicitar en devolución los 66,113 y el neto de Nayeli. Ok, ok. El ICR que acreditamos del extranjero se considera impuesto pagado en México. ¿Vale? Entonces, fíjate. Te voy a transmitir, si me haces... Adelante, Ivonne, por favor. Pero no seas malita. ¿Me puedes ayudar tantito antes de que me lances tu pregunta? Fíjate. ¿Me ayudas a leer el criterio 50 diagonal ICRN del SAT, por favor? Si eres tan amable, Ivonne. A ver, dice, criterio 50 ISRN, devolución de saldo a favor de personas físicas. De conformidad con el artículo 140 de la ley de ISR, las personas físicas que perciban dividendos podrán acreditar contra el impuesto determinado en su declaración anual el ISR pagado por la sociedad que distribuyó dividendos o utilidades. El artículo 152, penúltimo párrafo de la ley del ISR, establece que en los casos en los que el impuesto a cargo del contribuyente sea menor que la cantidad que se acredite en los términos de dicho artículo, únicamente se podrá solicitar la devolución o efectuar la compensación del impuesto efectivamente pagado o que se le hubiere retenido. Por lo tanto, es viable que las personas físicas que perciban dividendos o utilidades soliciten, en su caso, la devolución de saldo a favor derivado del acreditamiento del ISR efectivamente pagado por sociedades que distribuyan dichos dividendos o utilidades. Y entonces, gracias, Ivonne, y entonces, si entiendo que el ICR que acredité en el extranjero se considera efectivamente pagado, tiene todo el sentido, ¿no? Aquí lo dice. Podrán acreditar el impuesto determinado en su declaración anual, el ICR pagado por la sociedad que distribuyó los dividendos. Y por lo tanto, se puede, cuando el monto de ese acreditamiento sea mayor al monto del impuesto derivado de la aplicación del cálculo anual, se puede solicitar en devolución. Ahí está, apunta por favor, toma captura del criterio, y esto es del SAT, es la página del SAT.
Criterio 50 diagonal ICR diagonal N. Ivonne, por favor, adelante, con todo gusto. Esa era precisamente mi duda. Como me moví y no alcancé a ver el caso práctico, por ejemplo, los 342,880 que se acredita contra los 276 del impuesto dan los 66 que están preguntando. 342,880 es la diferencia entre el impuesto, o sea, los 342 se supone que lo pagó la sociedad. Sí. A través incluso de acreditamiento. La respuesta es sí, Ivonne. Sí. Ese ICR, parte vino del extranjero y parte vino a nivel nacional. Pero como acumuló la persona moral los ingresos a nivel mundial y está acreditando el monto del impuesto pagado en el extranjero, e insisto, si nosotros entendemos esa tripa de que lo que busca la ley es que pague el impuesto la persona moral y ese acreditamiento se considera ICR efectivamente pagado en México, entonces me queda claro que tengo derecho también a acreditarlo, tanto para la persona física que percibe el dividendo, para efecto de su cálculo anual. Ah, ok. ¿Vale? Gracias. Perfecto. ¿Sí, sí está quedando claro, Ivonne? Ok. Sí, sí. Bien, Paco, adelante, adelante. Gracias. Paco, adelante. Gracias, profesor. Luis Torres pregunta, maestro, ¿es cierto que para hacer el cambio de residencia fiscal necesitas un responsable solidario? ¿Qué significa ser responsable solidario? Muy bien. En el artículo 26 de Código, en pocas palabras, ese responsable solidario queda a cargo del monto del impuesto que el deudor tuviese que pagar, ¿no? Ahora, si estoy cambiando de residencia, a ver, déjame acordarme, pero es en casos particulares. Espérame. Del artículo 26. Por ejemplo, en caso de liquidadores o síndicos, son responsables del impuesto. Entonces puede ser que esté quebrada la empresa, se haya cambiado de residencia, pudiese ser que cayera en el artículo 26, fracción tercera. Es decir, un liquidador es el responsable de firmar todo el proceso de liquidación de la empresa. Es el representante el que lleva a cabo todo el procedimiento. Inclusive puede ser la propia autoridad, la propia autoridad quedaría incluso a cargo, dependiendo, ese es un caso muy extremo, pero eso ya es materia mercantil. En el caso de quiebra, se le llama la ley de concursos mercantiles. Espérame tantito, los adquirentes, los representantes, pudiese ser que los representantes se quedaran en México por aquella persona moral que cambia residencia, puede ser que en ese caso, no lo dice de manera expresa, pero pudiera ser que el representante fuera responsable solidario. Responsable es que si el SAT detecta diferencias, se los va a cobrar al responsable solidario. Escindidas. Administren servicios. No, no necesariamente, no lo dice expreso, pero si estoy hablando de una empresa que se liquidó, el liquidador queda a cargo, es responsable solidario de todas las contribuciones y cambia de residencia, pudiese ser que el responsable solidario estuviera obligado a pagar el impuesto, pero creo que sería un caso atípico, pero es posible. Siguiente. Gracias, profesor. Nelida pregunta, disculpe, lo de las retenciones no es aplicable a partir de 2014 y es cuando se tienen que llevar las dos CUFINES hasta 2013 y a partir de 2014. Creo que entonces lo expresé mal. Sí. Utilidades de 2014, 15 y 16 van a tener retenciones. Tenemos derecho, tendrían que retener el 10% a partir de utilidades del 2014, 15 y 16. Si se reparten a partir del 2017, tienen derecho a este acreditamiento. Si es antes, creo que lo expresé mal, tienes toda la razón. Si la utilidad fue generada antes del 2014, no tienen derecho, no tienen obligación cuando reparten esa utilidad
de pagar o de retenerle al socio ese 10%. Para los ejercicios 2014, 15 y 16, por esas utilidades generadas en estos años, si se reparten en el 2017, 18 y 19, dependiendo del año, tienen derecho a este acreditamiento a la retención. Entonces creo que tiene razón si lo expresé mal, disculpa. Tienes toda la razón. 2014, 15 y 16 ya generan retención. Si lo reparto con posterioridad, tenemos derecho a una disminución a la retención, dependiendo del año en que lo repartas, del 1, 2 o 5% respectivamente al año, y efectivamente a partir de ese momento se llevan dos cufines antes del 2000, antes del 2014 y después del 2014, es correcto. Tienes toda la razón. Gracias. Siguiente, por favor. Gracias, profesor. Inocencio pregunta, profesor, en el CFDI por dividendos, en el caso de Nayeli, ¿se debería hacer por 1.142.880 o en lugar de los 800? No. El dividendo que percibe son 800. Ya será en su anual, en el anual de la persona física, que ejerza la opción de acumular o no el monto del impuesto pagado por la persona moral. Pero en el CFDI son 800. Y hay un renglón para expresar la retención del 10% en su caso, del dividendo que corresponda. Pero ya será en la declaración anual en la que Ivonne o Nayeli lleven a cabo el ejercicio de la opción de no acumular o de acumular. Que Ivonne seguramente ya va a decir, pues acumulamos, ¿no? Siguiente, por favor, Paco. Por el momento ya no tenemos más preguntas, profesor. Bien, ok. Entonces ya resolví tu pregunta, Ivonne. Ok. Si entendemos que el monto del impuesto pagado en el extranjero es efectivamente pagado en México, todo cobra sentido. ¿Vale? Bien. Ahora, seguimos con nuestra determinación, por favor. Se me está yendo muy rápida la clase. Ya me siento presionado para terminar. Qué bueno. Entonces, a ver, veamos, regresamos a nuestro caso práctico. Espero, sí se ve bien, ¿verdad, Ivonne? Se ve bien, de tamaño, ok. Gracias. Bien, entonces, ya tenemos nuestra proporción y ya sabemos cuánto vamos a deducir. ¿Cuánto vamos a deducir para determinar el impuesto como de los ingresos en el extranjero, como si los hubieras acumulado en México? Pero nada más aplicando la parte de las deducciones que le corresponden al ingreso extranjero. Después lo vamos a sumar. Pero ahorita estamos determinando la limitante. Entonces, ¿cuáles son los ingresos atribuibles, los ingresos de fuente de riqueza en el extranjero? En el caso práctico que les dejé de tarea. Muchas gracias, Luis. Ya vi que me mandaste tu caso práctico. Gracias. Ahorita hacemos observaciones, Luis. Mira. Excelente. Ya entendí. No, Luis, ahorita le echo un vistazo. Qué bueno que me lo mandaste porque yo no lo tengo. Muy bien. Y mira, le puso notas. Gracias, Luis. Eres muy amable. Dejamos un caso práctico de acreditamiento de ICR. Gracias, Luis, muy amable. Gracias, Luis. Bien. Entonces, los ingresos de fuente de riqueza en el extranjero son 8,500,000. Ahora decía, vamos a simular que esos ingresos pagan impuestos en México. Entonces, tengo ingresos de fuente de riqueza en el extranjero, deducciones, ¿cómo lo pusimos? Deducciones en el extranjero, ¿no? Deducciones plenamente identificadas, sí lo voy a poner para no cambiarle el nombre. Deducciones plenamente identificadas con el ingreso extranjero, 3 millones. Aquí no aplico la deducción nacional. Aquí solamente aplico las deducciones. Le voy a poner deducción proporcional
Deducción proporcional por gastos no identificados. Que resultó ser 835,735. Vamos, señores, vamos, vamos. Ya me están pidiendo enseñar esto a nivel secundaria, señores. No, no es cierto. Los vuelvo locos. Si a Ivonne de repente la veo medio nerviosa, imagínense a niños de secundaria, me los agarro de bajada. Deducción proporcional por gastos no identificados. No aplico las deducciones nacionales. ¿Cuál sería mi base? Claro, tampoco voy a tener ni PTU, ¿verdad? Entonces, aquí la base del impuesto, serían 8,500,000 menos 3 millones menos la proporción de las deducciones por gastos no identificados, 4,664,000. Vamos a, aquí, yo les di un ejemplo, pero por supuesto el siguiente no se los iba a dar tal cual. Aquí había que resolver algo. Ya seguramente muchos de ustedes lo habrán identificado. ¿Qué tasa de impuesto le voy a aplicar? Repito, estoy determinando el impuesto como si lo pagara en México. Solamente a gastos e ingresos del extranjero. Entonces, el monto del impuesto que se hubiese pagado, así le voy a poner, en México. Ya vieron la diferencia, ¿verdad? Ya vieron la diferencia con el caso anterior. Antes, el monto del impuesto pagado en el extranjero fue mayor que el monto de la limitante. A ver, vamos a ver. A los 4,664,000 los voy a multiplicar por la tasa del 30% y el monto del impuesto, la limitante del monto del impuesto es de 1,399,279. ¿Cuánto acredito, señores? ¿Cuánto acreditamos en México? Pues el monto que se pagó en el extranjero, ¿no? ¿Cuánto fue el impuesto pagado en el extranjero? Se los di en los datos. El monto del impuesto pagado en el extranjero fueron 780. Aquí está. ¿Cuánto acredito? No te puedes acreditar a 1,399,000 porque no lo pagamos en el extranjero. El monto del impuesto que me puedo acreditar es el monto pagado. Que la limitante sea mayor es porque la tasa del extranjero es menor a la que tenemos en México. Pero el monto que tengo derecho a acreditarme, monto de impuesto acreditado